Hola, bienvenidos a mi video clase sobre características de IPsec. En este segundo video vamos a ver en más detalles de qué se trata, ¿no es cierto?, el funcionamiento de IPsec, de qué está compuesto. ¿Ok? En el video anterior vimos un poquito para qué se utiliza IPsec y tiene que ver con este diagrama donde acá nosotros tenemos el teletrabajo, donde podemos desde el hogar accesar a cualquier lugar, en este caso a la empresa, para poder extraer información. ¿Y por qué tenemos que utilizar IPsec para hacer funcionar una conexión VPN? Porque en Internet tenemos algo que todos sabemos, que Internet es público, ¿no es cierto? Es una red pública, red pública, eso es importante que nunca se olviden, ¿ok? Es una red pública y por ser red pública tenemos mucha gente mirándonos. Acá estoy haciendo unos ojos para representar un poco esto. Tenemos muchos usuarios y mucha gente que se preocupa eh, demasiado en desarrollar formas de poder hackear, extraer información, ver información que pasa sobre Internet. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y para eso tenemos que siempre tener seguridad para proteger nuestro tráfico. Y una de las seguridades más importantes para crear VPN es IPsec. ¿Ok? Entonces el concepto de tener IPsec sobre Internet tiene que ver con que estamos pasando tráfico sobre una red pública. Una red pública tiene muchos riesgos. Entonces vamos a pasar a entender cómo está compuesto IPsec. IPsec es una red que permite confidencialidad, nos permite además integridad, nos permite también autenticación y intercambio seguro de claves. ¿Ok? ¿Qué podemos decir cuando hablamos de confidencialidad? Estamos hablando de un tipo de encriptación. Estamos hablando, ¿no es cierto?, cómo vamos a codificar, encriptar y hacer que todo el tráfico sea indescifrable, que no se pueda descubrir, que no se pueda descifrar. Entonces todo esto tiene que ver con la encriptación. ¿Qué tipo de encriptación vamos a utilizar? Encriptación. ¿Ok? Eso significa, ¿no es cierto? Estamos hablando de códigos y formas, ¿no es cierto?, de proteger, ¿no es cierto?, con símbolos y un código fuerte que represente toda esta información y que no pueda ser descifrado. Con eso tiene que ver la confidencialidad, que es una de las funciones. Todas estas son funciones de IPsec. Son funciones de IPsec. Confidencialidad tiene que ver con la encriptación. Integridad tiene que ver con el algoritmo Hatch. Que es el que
me permite, de alguna forma asegurar que no cambie el tráfico, que no haya cambio en el tráfico desde un punto a otro. ¿Ok? Ese algoritmo me asegura que la información no cambie entre los dos puntos de la conexión VPN. Ahí tenemos entonces integridad. La autenticación utiliza intercambio de claves a través del algoritmo IKE, ¿Qué permite esto? Permite asegurar que el tráfico proviene de un extremo de confianza. ¿Ok? De alguna forma controla la conexión en ambos lados, asegurándose que el tráfico proviene de un extremo confiable, que ya conoce. Y esa confianza entre ambos extremos me permite este tipo de clave, el IKE, que me permite, ¿no es cierto?, establecer una sesión en ambos lados, asegurándose de que ambos lados son seguros. Entonces tenemos una autenticación fuerte para establecer la sesión en ambos lados del túnel VPN. Tenemos el intercambio de claves de forma segura. Acá también utilizamos un algoritmo que se llama el algoritmo que es muy conocido, el Diffie-Hellman. Okay. Este algoritmo genera una clave de sesión que protege el tráfico cifrado del túnel, ¿ya? O sea, genera una clave de sesión que protege el tráfico cifrado del túnel. De alguna manera impide que el tráfico sea descifrado. Ya establece un intercambio de clave en ambos extremos que protege el tráfico cifrado. Entonces acá tenemos estas tres funciones que componen a IPsec. Tenemos que entender que acá, para ser un poquito más específico con este intercambio seguro de clave, okay, para entenderlo un poquito más, que es un poco más complicado. En resumen, lo que hace es especificar un método para compartir una clave secreta entre extremos, donde solo ellos conozcan. ¿Ya? Es un algoritmo que, en definitiva, protege, ¿no es cierto?, la conexión de ambos extremos a través de una clave, pero además genera o especifica un método para que esta clave sea compartida entre ambos extremos, ¿no es cierto?, ambos extremos del túnel, pero que los dos conozcan esta clave. ¿Ok? Solo ellos dos conocen esa clave. Si por ejemplo un tercero, ¿no es cierto?, una persona que está en internet observando el tráfico de alguna forma, intercepta este tráfico, esta persona tiene que también tener esta clave.
¿ok? Pero ahí es el algoritmo el que se encarga de que solamente los extremos que corresponden a este túnel sean los que posean esta clave. Entonces, un tercero que se filtre ahí no va a tener cómo obtener esta clave, ¿ok? Porque este algoritmo se asegura de que ningún otro conozca esta clave. Esa es la magia que tiene, ¿no es cierto?, el algoritmo de Diffie-Hellman y me lo entrega, ¿no es cierto?, IPsec. ¿Qué más podemos decir? Que tenemos protocolos importantes dentro del funcionamiento de IPsec. Estos protocolos los voy a explicar acá, importando una imagen que va a resumir de forma rápida esto. Acá tenemos, por ejemplo, el protocolo AH. El AH, para explicarlo rápidamente, es un protocolo de seguridad para el encabezado de autenticación. Lo que hace es generar una cabecera de autenticación que se agrega al paquete de datos, ¿ok? Y lo que hace es generar una autenticación dentro del transporte del tráfico, pero no encripta, sino que genera autenticación. En cambio, el ES es un protocolo que mejora la seguridad de transmisión al encriptar. Este es un protocolo que encripta y además autentifica. Hace esas dos funciones. ¿Ya? Es importante entender que en el caso de ESP, nosotros, por ejemplo, tenemos el paquete, tenemos una IP externa, que es la IP esta es la IP pública, ¿no es cierto?, donde se establece la VPN. Y tenemos la carga útil, que es el dato, y tenemos otras cabeceras ESP. Bueno, dentro del dato está el paquete con la IP de origen, ¿no es cierto?, el protocolo TCP y el dato, ¿ok? Con ESP, con este protocolo de IPsec, solamente encriptamos la carga útil, o sea, solamente se encripta, estamos hablando de encriptación, solamente se encripta lo que es la carga útil, ¿no es cierto?, el paquete IP original, el dato y las cabeceras de trailer y autenticación de ESP. Pero lo que es la IP pública, la IP externa, eso no va encriptado, ¿ya? Para que se entienda. Eso con ESP. Y bueno, tenemos acá las 4 funciones que realiza IPsec, que es la confidencialidad, integridad, autenticación y el protocolo de Diffie-Hellman. Acá en el costado derecho tenemos los tipos de algoritmos. En confidencialidad, que es la encriptación, tenemos los algoritmos de tipo DES, el 3DES, AES y Celo. ¿Okay? Estos son
diferentes algoritmos que dan diferentes niveles de seguridad, desde menos seguro, débil, hasta más fuerte, ¿ya? Como son los AES y CELO. Lo mismo acá para integridad, el MD5 y el SA, autenticación del PSK y el RCA, y el protocolo Delphi-Hellman, que es el que permite el intercambio seguro de claves. Tenemos el DH1, DH2, DH5, hasta el DH24 podemos llegar. Cuanto más alto el número, más fuerte y seguro es el algoritmo. Eso por ahora y nos vemos en un próximo video.